muéstrese grande y confiese que se equivocó. Estimados amigos testigos de Jehová y público de YouTube. A continuación quiero compartir con ustedes un artículo muy interesante publicado por la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, en su revista de la Atalaya del 1 de mayo de 1973, página 260, que vemos en este CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower. En contraste notable con la posición que han adoptado los papas está la posición que han adoptado los testigos cristianos de Jehová. Prontamente reconocen haber cometido errores en cuanto a doctrina y adoración. Por eso durante un tiempo, en común con la cristiandad, celebraban la Navidad hasta que se enteraron de su origen pagano. Por otra parte, puesto que Romanos 13:1, se había interpretado con el significado de que a los gobiernos del mundo tenía que dárseles obediencia incondicional, los testigos interpretaron que las autoridades superiores mencionadas allí aplicaban a Jehová Dios y Jesucristo. Sin embargo, un examen más cuidadoso del contexto reveló que Romanos 13:1, realmente se refiere a los gobiernos políticos de este mundo. Pero al comparar este texto con otros, como Hechos 5:29, que declara, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres, se discernió que la sujeción que se menciona en Romanos 13:1, tiene que ser una sujeción relativa, no incondicional. Es decir, los cristianos han de estar en sujeción a los gobiernos de este mundo mientras estos no pidan que los cristianos obren de modo contrario a las leyes de Dios. Cuando los gobiernos lo hacen, entonces el cristiano tiene que obedecer la ley superior. Hechos 4:19-20. ¿Los señala este reconocimiento de cometer errores como profetas falsos? De ninguna manera, porque los profetas falsos no reconocen cometer errores. De hecho, el libro de los Hechos suministra más de un ejemplo de que los cristianos primitivos estuvieron equivocados en cuanto a sus creencias y hubo necesidad de que fueran enderezados, pero la palabra de Dios habla de ellos con aprobación. Todo esto está en armonía con el principio bíblico de que la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Proverbios 4:18. Nuestro comentario a este artículo de la Atalaya del 1 de mayo de 1973, página 73, titulado Muéstrese grande y confiese que se equivocó. La Sociedad Watchtower afirma en este artículo los siguientes puntos. 1. Que la posición que han adoptado los testigos cristianos de Jehová fue prontamente reconocer haber cometido errores en cuanto a doctrina y adoración. Durante un tiempo, en común con la cristiandad, celebraban la Navidad hasta que se enteraron de su origen pagano. Nuestro comentario. En realidad no solo fueron las Navidades lo que estuvieron celebrando los estudiantes internacionales de la Biblia, sino también cumpleaños, Día del Padre y de la Madre. Eso de afirmar que los testigos de Jehová reconocieron prontamente que esas fiestas eran paganas no es nada cierta, ya que estas fiestas paganas la estuvieron celebrando en Betel por un espacio de casi 50 años, desde 1879 hasta 1928. En cuanto a las doctrinas erradas, que menciona el artículo antes leído, las doctrinas concerniente a la piramidología y el sionismo fueron descartadas recién en 1928 y 1932 respectivamente, después de haberlas enseñado y creído por espacio de 50 largos años. En cuanto a la falsa doctrina que Jehová vivía en las Pléyades, en una estrella llamada Alquione se creyó por espacio de 74 años, desde 1879 hasta 1953 en que fue descartada totalmente durante la presidencia de Nathan Knorr. En cuanto a la falsa doctrina de la generación de 1914 se enseñó por espacio de 70 años hasta que fue descartada en noviembre de 1995. Como pueden observar ustedes, no es verdad que los testigos cristianos de Jehová prontamente las descartaron todas, tal como la Watchtower afirma en esta atalaya leída.
2. En cuanto a Romanos 13:1, la sociedad Watchtower reconoce en este artículo de la Atalaya que dio un viraje de 180 grados al interpretar las autoridades superiores mencionadas allí, pero luego, revisándolo nuevamente por segunda vez, volvieron a la posición inicial que habían descartado. Nuestro comentario. La sociedad Watchtower trata de explicar las razones de su marcha y contramarcha en la interpretación de Romanos 13:1, sin embargo, no menciona para nada los constantes cambios que ha hecho con el tema de los hombres de Sodoma y Gomorra, si es que resucitarán o no. En este tema, la Watchtower ha dado 8 virajes de 180 grados, primero que sí van a resucitar, después que no, después que sí, después que no, después que sí, después que no, después que sí, y finalmente que no van a resucitar, cambiando de criterio a lo largo de toda su historia desde 1879 hasta 1988. La sociedad Watchtower afirma que la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Proverbios 4:18. Lamentablemente, hemos expectado en el pasado de la Watchtower solo luces titilantes que oscilan a cada rato, que se encienden y se apagan al poco tiempo y nunca llegan a brillar completamente, sino que por el contrario, se cambian constantemente con otras luces nuevas totalmente diferentes a las anteriores. Solo basta con ver los más de 16 cambios de bombilla de luz que se quemaron con el concepto de generación de Mateo 24:34. 3. Finalmente el artículo de la Atalaya del 1 de mayo de 1973 plantea la siguiente pregunta a los lectores. ¿Acaso los señala este reconocimiento de cometer errores como profetas falsos? De ninguna manera, porque los profetas falsos no reconocen cometer errores. Nuestro comentario. En 1973, cuando se publicó esta Atalaya leída, se estaba madurando la cercanía del Armagedón para el 5 de septiembre de 1975, anunciado con bombos y platillos por la sociedad Watchtower desde el año 1966. Cuando el Armagedón no vino, la sociedad Watchtower echó la culpa del fiasco a sus propios miembros, acusándolos de especular con esa fecha de 1975, por sus ansias de ver el Armagedón venir pronto, y por lo tanto no fue culpa de la sociedad Watchtower. Entonces, de acuerdo a este criterio vertido en este artículo de la Atalaya, la sociedad Watchtower sí fue un falso profeta por no haber reconocido en ese año su responsabilidad de profetizar falsamente. Veamos a continuación la Atalaya del 15 de septiembre de 1980, página 17, párrafos 5, 6 y 7, donde la Watchtower no reconoce que ella cometió un error al profetizar el Armagedón para el año 1975, echando en cambio la culpa de este fiasco a los puntos de vista errados de sus miembros, concerniente a lo que iba a ocurrir supuestamente en esa fecha. Aquí pueden ver en pantalla el CD-ROM de la Watchtower con la Atalaya del 15 de septiembre de 1980, página 17, párrafos 5, 6 y 7. Que dice lo siguiente. En tiempos modernos ese intenso anhelo, encomiable en sí mismo, ha conducido a intentos de fijar fechas para el momento deseado en que a personas de toda la tierra se les librará del sufrimiento y las dificultades que experimentan. Con la publicación del libro Vida Eterna, en libertad de los hijos de Dios, y sus comentarios en cuanto a lo apropiado que sería que el reino milenario de Cristo concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre, surgió considerable expectación respecto al año 1975. En ese entonces, y después de eso, se hicieron declaraciones que recalcaban que esto solo era una posibilidad. Sin embargo, y desafortunadamente, junto con tal información de índole preventiva, se publicaron otras declaraciones que implicaban que, más que una simple posibilidad, el que para que el año llegara a aquella realización de las esperanzas era una probabilidad. Es de lamentarse el hecho de que aparentemente aquellas últimas declaraciones eclipsaron las declaraciones de índole preventiva y contribuyeron a edificar la expectación que ya se había iniciado. En su número del 1 de diciembre de 1976, la Atalaya, comentando sobre lo poco aconsejable de fijar nuestras expectativas en alguna fecha específica, declaró:
Si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista, al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. Al decir alguien, la atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados, y por tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Sin embargo, no hay razón alguna para que suframos una sacudida en la fe que tenemos en las promesas de Dios. Más bien, como consecuencia de esto, todos nos sentimos impulsados a hacer un examen más cuidadoso de las escrituras con respecto a este asunto de un día de juicio. Al hacer eso, hallamos que la cosa importante no es la fecha. Lo que es importante es mantener siempre presente que sí hay tal día. Y ese día se está acercando y exigirá que todos nosotros rindamos cuenta. Pedro dijo que era correcto que los cristianos estuvieran esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová. Segunda de Pedro 3:12. Lo que es importante de parte del cristiano no es cierta fecha futura, sino la vida que vive de día en día. El cristiano no debe vivir ni un solo día sin tener presente que está bajo el cuidado y la dirección amorosa de Jehová y que debe someterse a estos, teniendo también presente que debe dar cuenta de sus acciones. Hemos demostrado pues, con esta atalaya leída de 1980, que la sociedad Watchtower no reconoció haber cometido errores respecto al año de 1975, y si esto es así, y la Watchtower afirma en la atalaya del 1 de mayo de 1973, página 260, que a los falsos profetas se les conoce porque no reconocen cometer errores, entonces la Watchtower se puso la soga al cuello ella sola, y por lo tanto ella sí es un falso profeta moderno. El pez muere por su propia boca. Recordemos nuevamente esta atalaya del 1 de mayo de 1973 que dice: porque los profetas falsos no reconocen cometer errores. Y recuerde, amigo testigo de Jehová, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7.